¿Están bien? Muy bien. Así es, hace tiempo que no nos veíamos. Vamos a empezar con el curso de hoy, el curso de educación cívica. En el caso del curso de educación cívica, ¿qué podríamos tocar hoy día? Bueno, hay que tocar un tema muy importante que tiene que ver con el nombre siguiente, ¿no? Para ya buscarlo, el nombre del sistema, así se llama, sistema electoral. Como todo sistema, ustedes saben que cuando se habla de sistema, se habla de partes, partes que se pueden integrar. Estas partes cumplen funciones específicas, pero la idea es que a nivel de sistema todo fluya, mejore, impacte positivamente en la realidad, ¿no? Para un sistema electoral siempre se va a relacionar mucho con elecciones, ¿no? Con votaciones. En el caso del Perú, ¿no? En el caso del Perú, el sistema electoral, para que pueda cumplir estas funciones, tiene que tener tres instituciones que deben integrarse entre sí, ¿no? ¿Cuáles son esas tres instituciones propias que son realmente OCAS, que son organismos constitucionales autónomos? Son la primera, el JNE. ¿Se acuerdan? JNE por cultura, ¿qué es? Jurado, ajá, Nacional de Elecciones. Ya está. Uno. Está también OMPE, ¿no? Cuando se dice OMPE, tú sabes que se está hablando de la Oficina Nacional, ¿no? Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y cuando se dice RENIET, que sería la tercera, se está hablando del registro. Hay un registro nacional, todo el Perú, de identificación, ¿cierto? Y Estado civil. ¿Han venido preguntas de las tres instituciones? Sí. San Marcos ha venido preguntando constitucionalmente de las tres instituciones. Lo bueno que ha respetado lo que dice la Constitución, ¿no? Y cada institución que estamos viendo acá tiene, por ejemplo, una composición, ¿no? Tiene una composición, hay una estructura, por mencionarlo, estructura, por ejemplo, de integrantes, quienes pueden componer el OCA, la institución en sí, y también San Marcos ha venido preguntando las funciones de la institución, ¿no? Se podría mencionar. Preguntas clásicas que ha tomado San Marcos en el sistema electoral. Por ejemplo, San Marcos preguntó cuál es la institución del sistema electoral que tiene la atribución de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. Entonces ahí la respuesta era, como dice Henry, muy bien, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Estos representantes del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, para distinguirse de la OMPE, siempre andan con un chaleco rojo, ¿no? Es su chaleco distintivo. Ellos, por ejemplo, cuando hay proceso electoral, están yendo a los diferentes colegios, instituciones donde se realiza la votación y andan fiscalizando, por ejemplo, que se cumpla el horario de votación, ¿no? Que probablemente empieza a las 8 de la mañana, generalmente es así, hasta más o menos las 4 de la tarde.
Y esa información, que todo esté normal en horarios, por ejemplo, y que las mesas estén listas, se las tiene que proporcionar la OMPE, ¿no? La OMPE a los del Jurado Nacional de Elecciones. Los del Jurado Nacional de Elecciones verifican, por ejemplo, que en las aulas estén pegadas, ¿no?, en las paredes las listas, ¿no?, de los que tienen que votar en ese respectivo salón, que estén los DNIs, los apellidos. A veces a la OMPE no le cuadra mucho eso, ¿eh? No le cuadra que la que fiscalice, ¿no?, el proceso en sí sea el Jurado Nacional de Elecciones, pero así no le cuadre a algunos miembros de la OMPE que podrían estar un poco celosos, es constitucional. ¿Así, profesor? Claro, es el artículo 178, querido alumno. El inciso 1 que dice, atribución del JNE, fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales. Si hay alguna consulta popular, o sea, referéndum, y de otras, ¿no?, consultas populares. También la elaboración de los padrones. Esos padrones tienen que estar actualizados, ¿no? Porque si el padrón electoral no está actualizado, podría pasar que en el padrón figure el que está muerto y también quieran que el muerto vote. ¿Tú crees que haya pasado que en el padrón electoral se haya puesto el nombre y un apellido de alguna persona que está muerta? ¿Crees que habrá pasado en Perú? ¿Qué dices tú? ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí, ¿no? Y entonces, pero aquí eso no le compete al Jurado Nacional de Elecciones, ¿ah? El jurado va a fiscalizar, ¿no? Tendría que estar bien en fiscalización, pero los que realmente elaboraron el padrón por carta magna, como escuchaba algunos, no, que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la culpa. Disculpa, el Jurado Nacional de Elecciones no hace el padrón. Infórmate mejor. Dice fiscaliza. ¿Ya? Claro, debería haber una mejor fiscalización, eso sí. Pero ¿quién hace el padrón? No es el jurado para un examen. ¿Quién hace el padrón electoral? ¿Quién? Ah, Reniec. Muy bien, Eric. Lo que dice Eric es constitucional. Y cuando uno va a marcar al examen es así, ¿no? Entonces acá, Reniec, que sale un artículo propiamente en la Constitución, dice, ¿no? Elabora, tú sabes, sinónimos, y mantiene actualizado el padrón electoral. Ahí está. Ya no es discutible la respuesta. No, pero yo marqué Jurado Nacional de Elecciones, pero está mal, pues, porque no es Jurado Nacional de Elecciones. Hay muchos alumnos que marcan Jurado Nacional. ¿Qué profesor te ha dicho que es Jurado Nacional? No, es que yo pensé que por esto, porque el jurado tiene más funciones. No es así. ¿Qué artículo es, Eric? El 183. Artículo 183. ¿No? Entonces, por ese lado creo que debemos un poquito leer, ¿no? Vamos a tener que leer en esta parte. A ver, vayamos un poquito a los PPTs que se crearon. Este celular a cada rato suena. Y entonces, sí, el anterior, cuando hablé de la atribución,
me refería al Jurado Nacional de Elecciones, ahí sí, en atribuciones, y ahí es el 178 que tiene pues muchas atribuciones, Eric, pero hay que venir comentando, ¿no? Obviamente demora también esto, comentar uno por uno, y sobre todo buscarle un poco la gracia a la cívica, porque a los profesores de cívica nos preocupa cuando los alumnos dicen, profe, disculpe, ¿no? Me ha pasado en el salón, usted está hablando muy bonito del curso, gracias alumno, habla de artículo tal, norma tal, y la verdad que no entiendo nada. Y entonces yo le digo, o no entiendes porque no me explico bien, o qué está pasando. No, es que nunca llevé cívica en mi colegio, ni siquiera un mes. Y por eso es que no entiendo nada. ¿No has llevado cívica? No, ningún año en el colegio. Ni siquiera he leído un artículo de la Constitución. ¿Qué? Hay alumnos peruanos así, ¿eh? Que están en estado grave, diría yo, por ponerles un nombre, ¿no? Y hay que ayudarlos, ¿no? Pero bajo las condiciones que vienen de un nivel bajo, ¿no? Bajo en cívica. No han llevado nada. Eso es lo que pasa en tu país, en Perú. Esperemos levantar este conocimiento a nivel de nuestro país en el curso de educación cívica. A ver, vamos a pasar la comprensión del sistema electoral peruano, ¿no? Que podríamos un poquito ir mencionando. Un poco más del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, pasamos ahora al Pleno del Jurado. Muy bien, pasamos ahora al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a explicar más acerca de ello. Como te mencioné, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones está conformado por 5 miembros y es un órgano permanente. ¿Está bien? Veamos, a ver. Está compuesto por 5 miembros. Es la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Está bien? Es el que toma las decisiones. Son elegidos por voto secreto. ¿Ya? Listo. No te olvides que acá también aparece el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones no es la máxima autoridad. La máxima autoridad es el pleno de los 5 miembros. ¿Está bien? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones simplemente es el representante del Jurado Nacional. Pero ¿dónde se toman las decisiones? Se toman en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Seguimos. Van a ser estos 5 miembros elegidos por un periodo de 4 años. Ellos pueden ser reelegidos por un periodo más. No te olvides. Además, cada miembro es elegido por los... Muy bien. Te dije que están conformados por 5 miembros. Y vamos a ver que estos 5 miembros son elegidos por diferentes organismos. Uno de los miembros es elegido por los magistrados activos y jubilados de la Corte Suprema. El segundo miembro es elegido por los miembros activos y jubilados de la Junta de Fiscales Supremos. El tercer miembro del Pleno es elegido por los miembros de los colegios o del Colegio de Abogados. ¿Está bien? El cuarto miembro es elegido por los decanos de la Facultad de Derecho de las universidades privadas. Y el quinto y último miembro del Pleno es elegido por los decanos de la Facultad de Derecho de las universidades públicas. Entonces, de esta manera se elige a los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que van a estar en el cargo por un periodo de 4 años. Generalmente, cuando se habla de este pleno, el artículo 180 que dice, ¿no? Por ejemplo, el artículo 180 menciona, ¿no?
aparte de estos miembros, dice que los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tienen una cierta edad, ¿no? No pueden ser menores de 45 años ni mayores de 70, ¿no? Por ejemplo, para ir redondeando esta idea, son elegidos por un periodo de 4 años, como dice el PPT, ¿no? Pueden ser elegidos y, aparte de eso, la ley establece la forma de renovación alternada cada 2 años, ¿no? O sea, en la mitad del periodo también. El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial. No pueden ser miembros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas, ¿no? Específicamente, o que los han desempeñado en los 4 años anteriores a su postulación. No pueden ser, ¿no? Esto es lo que dice el artículo 180 de la Carta Magna. También es importante resaltar aquí que estos miembros, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones tienen sus competencias establecidas y han habido momentos, por ejemplo, en el Perú, que han tenido que actuar directamente en estas competencias, ¿no? Un caso que uno puede poner de la realidad, porque San Marcos siempre anda preguntando de manera deco, ¿no?, con casos de la vida real, pero cruzando la información, exclusivamente, por ejemplo, cuando se dieron las elecciones y hubieron denuncias de fraude, de alteración de las actas, ¿no? El cambio de cédulas que se hablaba, ¿no? Ahí, por ejemplo, se tuvo que llevar en la vida real, ¿no? Se dio en la realidad esta función del Jurado Nacional de Elecciones, esta atribución que dice, ¿no?, administrar justicia en materia electoral. Si bien, ¿no?, los que denunciaron, ¿no?, de un partido político que había habido fraude y todo esto pues salía en la prensa, dentro del Jurado Nacional de Elecciones están los jurados electorales, son los jurados electorales especiales, ¿cierto? Los JEE, ¿no es cierto? Acuérdate que cuando los JEE revisaron estas actas, ¿no?, que habían sido ya separadas, que se mencionaba que estaban pues con la denuncia del fraude, estos representantes, ¿no?, de los jurados electorales especiales que integran el Jurado Nacional de Elecciones llegaron a la conclusión de que no había habido fraude, ¿no?, que no había existido fraude. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que otra vez los representantes legales del partido político, agrupación, movimiento, como se llame, volvieron a apelar, ¿no? Volvieron a apelar porque para ellos sí existía el fraude, ¿no? Lo sustentaban, lo mencionaban. Y al final, acuérdate que este pleno, ¿no?, los 5 miembros tuvieron que agarrar las actas y ellos mismos, una por una, evaluarla. Eso se hace ya como último, ¿no?, último caso, porque estos 5 miembros cumplen otras funciones también como integrantes pues del pleno, ¿no? Pero ya que el jurado electoral especial o los jurados, estas personas no habían quedado conforme con lo que decían los jurados electorales especiales, tuvieron que hacerlo. Y te hago acordar esto porque decían, ¿no? ¿Y cuándo van a proclamar al presidente? Ya pasó 2 semanas. Fíjate que hay 3 semanas. No proclaman al presidente. Dios mío. No sé si has escuchado eso, ¿no?
4 semanas sin presidente, un mes. ¿Tú escuchabas eso o no? Sí, ya. Eso fue porque los 5 miembros, el Pleno, tenían que revisar acta por acta, ya que había apelado este movimiento, esta organización. Profe, ¿y estos 5 miembros que son los funcionarios más altos pueden hacerlo? Sí. Y cuando ellos llegan a una conclusión, eso se tiene que respetar, porque hay muchas personas que dijeron, no, vámonos a denunciarlos internacionalmente. Vamos a, por ejemplo, ¿no? Vamos a la OEA. Vamos a denunciar que hay fraude, que queremos una segunda vuelta, tercera vuelta, o organizar otro proceso electoral, ¿no? Bueno, los miembros se escuchaban calladitos y por carta magna, ¿qué dice el artículo 181? El artículo 181 dice, ¿no? El Pleno, los miembros, los 5, del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares. Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno. No procede. Así se hubieran ido a la OEA, a otro lugar, ya está la resolución, ¿no? Y es por eso que se respetó de quién era el nuevo presidente del Perú. Después de la revisión de las actas, o sea, la segunda vez, ¿no? Que revisaron, ¿no? Entonces, eso está en el artículo 181. Claro que de repente se demoraron porque de repente pues no estaba en el training, ¿no? Después de tiempo que pasa eso, que tenían que revisar una por una, se demoraron, como dice Eduardo, y ya, escucha, que estaba la gente pues impaciente, habían factores también políticos, de poder, muchas cosas seguramente, ¿no? Pero al final ya salió, ¿no? Ahí está el artículo 181. Lo pueden ustedes leer para que no crean que estoy yo exagerando o de repente no está en el marco legal. Está bien claro, ¿no? No son revisables. ¿Mm? Sí, pues probablemente no les cuadraba también, como dice Eduardo, quién iba a salir, ¿no? Después del conteo ya se veía que le habían ganado por votos, ¿no? Y entonces no lo querían aceptar, probablemente. Muy bien. Pasamos a las atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿De qué se... Muy bien. Pasamos a las atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿De qué se encarga? Muy bien. Por ejemplo, se encarga de administrar justicia en materia electoral. Si en este caso, jovencitos, por ejemplo, se presenta la tacha contra un candidato. Si este candidato cumple con los requisitos para que se le otorgue la tacha, por lo tanto se le va a otorgar la tacha. Pero si en caso no ha cumplido no ha cometido una infracción para otorgarle la tacha, por lo tanto no se le entrega. Entonces, de ese momento, como vemos, el presidente del jurado, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones está administrando justicia. ¿Te das cuenta? El Jurado Nacional de Elecciones, además, se encarga de fiscaliza la legalidad de los procesos electorales. Se encarga de vigilar de que los procesos electorales se lleven a cabo según como se ha establecido en las normas. ¿Está bien? Además, fiscaliza y autoriza la elaboración del padrón electoral. El padrón electoral es la lista de todas las personas que van a ser incluidas durante la contienda electoral o
durante el proceso electoral, todos los ciudadanos. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de fiscalizar, a vigilar de que se elabore siguiendo las normas vigentes, y además va a autorizar el uso. Además, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en última instancia la inscripción de las organizaciones políticas. Ustedes saben que tenemos un registro de organizaciones políticas. Para que estas organizaciones políticas formen parte de este registro, es decir, son considerados ya como aptos para poder participar dentro de cualquier proceso electoral, entonces el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de revisar si una organización política cumple con los requisitos para que pueda formar parte de este registro de organizaciones políticas. ¿Está bien? Además, el Jurado Nacional resuelve los casos apelados en los jurados electorales especiales. Justo eso último fue lo que pasó, ¿no? Tuvo que resolver lo que ya los jurados electorales especiales habían dictaminado, ¿no? Porque seguían amenazando, seguían insistiendo de que no, que ha habido fraude y todo lo demás. Ahora, pues también el Jurado Nacional, perdón, está pidiendo, ¿no? Con fechas específicas que también se declaren los ingresos que tienen, pues, los partidos, las agrupaciones cuando hacen campaña, ¿no? De dónde sale el dinero, ya con fechas más directas, más establecidas, porque recuerda que también se ha hablado mucho que exclusivamente, pues, el caso del dinero que es para las campañas, se habla mucho de que viene de actividades ilícitas, ¿no? Ilícitas como, para ser directo y sin pelos en la lengua, de actividades del narcotráfico. Incluso hay muchas denuncias en ese sentido. Entonces el jurado también tiene la atribución de exigir en ciertas fechas que presenten, ¿no?, su manejo de recursos, sus fuentes, de dónde ha salido, ¿no? El inciso 3, ¿no?, de ese artículo 178, que dice, ¿no?, velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. Otra institución que tiene que estar muy involucrada en los procesos electorales es la OMPE. La OMPE generalmente tiene la parte de ejecución, es más visible para el pueblo, porque la OMPE está relacionada, como por ejemplo, en decirle al pueblo, ¿no?, qué cédula se va a presentar, cuántos cuerpos tiene la cédula, qué sale en la cédula, un cuadrado, un rectángulo, cómo debo marcar, sale el símbolo de mi partido que yo voy a marcar, sale la foto de la persona, la OMPE explica los pasos, cómo debes votar, si es voto manual, como siempre ha sido, o si hay algún cambio, que ahora va a ser voto electrónico. La OMPE saca afiches, salen anuncios en la televisión, y también la OMPE va reuniéndose, o sea, los representantes, ¿no?, que integran la OMPE, se reúnen con las personas que han sido seleccionadas para ser miembros de mesa. De repente en la casa ha habido alguien que ha sido miembro de mesa y le llegó su sobre de la OMPE, ¿no?, con todo lo que debe cumplir, las funciones que va a hacer ese día, las reuniones que va a tener previas a la elección para capacitarlo. ¿Hay algún familiar en la casa que tuvo que relacionarse con la OMPE? ¿Ah? ¿Que salió elegido miembro de mesa en tu casa? No, pero la OMPE cumple ese papel, ¿no? Y eso se menciona en la Constitución, sí,
Cuando se habla de la OMPE, habría que revisar el artículo 182, que dice, en una de las funciones que ha tomado San Marcos, corresponde organizar todos los procesos electorales, así como también de referéndum, las consultas populares y los de otros tipos de consulta popular, ¿no? Le corresponde, ¿no?, la elaboración y el diseño de la cédula de sufragio. Por ejemplo, ahí fue cuando me enteré, pero me olvidé de tomarle foto, que en el caso del señor Pedro Castillo, en la cédula salía Dina Boluarte como primera vicepresidenta y abajo decía segundo vicepresidente y salía en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué no había nombre y apellido del segundo vicepresidente? En el lado de Fujimori sí salía primer y segundo vicepresidente. Sí ganaba, ¿no? Salían los nombres XX1, pero en la cédula de la parte de Castillo no salía segundo vicepresidente. ¿Quién iba a ir ahí? Sí, pero tiene que tener. Eso dice la Carta Magna. Claro, ya sé que no tiene, pero debería tener. Cuando le pregunté a la de la OMPE, no sabía nada, ¿no? Ni siquiera me podía responder porque ni me entendió lo que le estaba diciendo. Pero eso hubiera sido una observación. Eso tenía que tener, sí o sí, segundo vicepresidente. Muy pocos no han dicho nada. No tiene, dice Eric. Sí, pues no tiene. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Constitucionalmente no es lo adecuado, ¿no? Entonces, eh, no, es que no me estás entendiendo. Creo que piensas que, o sea, es cuestión solamente de poner un nombre, ¿no? Creo que en el término universitario no me estás entendiendo. No es cuestión de que lo pongo o no lo pongo, sino, Eric, es un requisito. A eso me refiero. Y ese requisito lo están pasando por alto. ¿Quién? ¿Por qué? No lo sé. O sea, es un requisito constitucional que alguien que va a la elección tenga dos vicepresidentes. Es un requisito. No es que ahora lo puedo poner, ahora, bueno, ya no hay, déjame escribirlo, ¿no? No, no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy diciendo que es un requisito, que no debió presentarse así, pero lo han pasado por alto. ¿Por qué? Debería ser sancionado, obviamente. Pero, Adeli, acá en el Perú pasan muchas cosas, ¿no? Y ya nos sorprende que sea una más que se ha pasado por alto, por alguna razón. Tendría que ser sancionado, exactamente. Por eso te acabo de mencionar que le pregunté a la de la OMPE y me dijo, no me he percatado, pero tú no eres de la OMPE. Estaba con su chaleco, ¿no? Sí, pero no he visto con atención la cédula. Le voy a ser sincera, ¿no? Me dijo. Ah, ya. Excelente. Y me fui, ¿no? No se había percatado ni de la misma cédula, ¿no? Eh, ¿No? Eh, entonces, ¿qué pasó ahí, no? A veces los requisitos se van dejando y le van sacando un poco la vuelta a la norma, a la ley, ¿no? Y eso no debería ser, ¿no? Entonces, eh, claro que de repente ahora lo quieren ajustar, todo eso, sí, seguro, ¿no? Pero mira cómo va, ¿no? Cómo van las cosas. Mientras se ajuste a la norma, excelente, ¿no? Que se ajuste a la norma. Exactamente. Muy bien, vamos a explicar acerca del representante de la OMPE. La OMPE tiene un representante, viene a ser el jefe de la OMPE. Este
representante es a la vez la máxima autoridad en la OMPE. ¿Está bien? Va a ser en este caso designado por la Junta Nacional de Justicia. No nos olvidemos, mira, la forma de cómo se está eligiendo es diferente. No nos olvidemos también que ahora se llama Junta Nacional de Justicia. Ya no es Consejo Nacional de Magistratura, sino Junta Nacional de Justicia. Como les dije, el jefe de la OMPE es la máxima autoridad. A la vez que es representante, es máxima autoridad. Muy diferente al Jurado Nacional de Elecciones, en la cual la máxima autoridad es el Pleno. Y el representante, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Mientras que acá no, el representante de la OMPE es a la vez la máxima autoridad. Va a ser designado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de 4 años. Y además puede ser reelegido. También puede ser removido. ¿Por quién? Por la Junta Nacional de Justicia. Por el caso de que incurra en falta grave. Seguimos por acá. El cargo es irrenunciable. El jefe de la OMPE no puede renunciar durante los procesos electorales. ¿Está bien? Y cuando no son los procesos electorales, sí puede renunciar, entonces va a ser inmediatamente vacado y la Junta Nacional de Justicia tendrá que nombrar a un nuevo jefe de la OMPE. Además, el cargo es a tiempo completo, por lo tanto, no puede desempeñar otras funciones. Veamos más abajo, es incompatible con otras funciones públicas. No puede ser jefe de la OMPE y a la vez jefe, quizás tener otro cargo público en el Estado. Bueno, en el caso de la OMPE, que es más ejecutora y que se ve más, ¿no?, en el esfuerzo que hace, pues, en la organización, y el pueblo tiene más contacto con la OMPE. Tú le preguntas al pueblo un poco del Jurado Nacional de Elecciones, a la sociedad, no entiende mucho, ¿no?, porque no es tan visible. Sin embargo, cuando uno va a la Constitución, la OMPE tiene 1 o 2 artículos, ¿no? Y el Jurado Nacional es el que tiene más artículos, ¿no? Tiene más peso, mejor dicho, en la legalidad, por decirlo así. Pero el pueblo se relaciona más con la OMPE. Incluso en los exámenes de admisión, ¿eh?, cuando San Marcos ha tomado la OMPE, que debió ser de repente más fácil responder, algunos han dudado, ¿no? Yo recuerdo esa pregunta que hizo San Marcos en un X año, cuando el profesor de cívica le decía a su alumno, OMPE es organización del proceso electoral, ¿no? OMPE tiene que ver con la logística, ¿no?, que no deben faltar los materiales, las actas, las ánforas, ¿no?, los lapiceros, los hologramas. Chévere, ¿no? El alumno va con esa idea de logística, de ejecución, ¿no? O OMPE tiene que ver cuando comienza, pues, a mencionarse la información sobre quién va ganando, quién va segundo, quién va tercero, ¿no? Difundir, ¿no?, desde el inicio, ¿no?, brindar información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio, ¿no? Flash, ¿no?, al 80%, según información de la OMPE. Bacán, ¿no? Pero ¿qué preguntó San Marcos en el examen? No preguntó eso. San Marcos hizo una pregunta diciendo qué organismo del sistema electoral es el que tiene que coordinar con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas para prestar seguridad al ciudadano que sale a sufragar, ¿no? Para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal, ¿no?, que yo pueda decir. Y la respuesta, como dice Adeli, era OMPE. Pero anda ve que en el razonamiento de muchos chicos no habían marcado OMPE. Los muchachos habían marcado ¿cuál?
según ellos, el que tiene más peso. Habían marcado Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y eso se me quedó a mí para también, aparte de ese 182, donde está la carnecita de la OMPE, ¿no? Las atribuciones, qué hace en sí, no dejar de leer cuando es OMPE otro artículo más. ¿Cuál? No dejar de leer el 186. Muy bien, Adeli. El 186 que dice: la Oficina Nacional de Procesos Electorales, o sea, OMPE, aunque no dice OMPE, ¿no? Lo estamos diciendo acá, dicta las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que fue pregunta de examen de admisión. Y en el caso de Reniet, profesor, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil habría que cruzarlo con el artículo, que ya muchos lo han revisado o lo han ubicado en esta clase, el artículo 183. El artículo 183 habla de el RENIET, que podríamos nosotros rápidamente darle una visión, un audio, una escucha a ese componente, a esa institución del sistema electoral. Muy bien, pasamos ahora a hablar acerca del representante del RENIEC. Viene a ser el jefe del RENIEC. ¿Está bien? El jefe del RENIEC es nombrado por la Junta Nacional de Justicia. Va a ser por un periodo de 4 años y puede ser reelegido. También puede ser removido. ¿Por quién? Por la Junta Nacional de Justicia por falta grave. Hay algo muy importante. El jefe del RENIEC, al igual que el jefe de la OMPE, viene a ser el representante y a la vez la máxima autoridad. ¿Está bien? No te olvides ello. El RENIEC, además, al igual que la OMPE, son elegidos el jefe del RENIEC, al igual que la OMPE, el jefe de la OMPE es elegido por la Junta Nacional de Justicia, nuevamente por 4 años. Los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE y el jefe del RENIEC son elegidos por 4 años, jovencitos. ¿Bien? En los 3 organismos electorales son elegidos por 4 años. ¿Puede ser removido el jefe del RENIEC? Sí. ¿Por quién? Por la Junta Nacional de Justicia, por falta grave también. ¿Está bien? Listo. Muy bien, pasamos a las atribuciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, también llamado RENIEC. Bien, se encarga, por ejemplo, de la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otras modificaciones del Estado Civil. Además, se encarga de emitir el DNI y asignar el número de DNI. En este caso, cuando, por ejemplo, te han robado el DNI o en este caso has perdido el DNI, tú puedes ir al RENIEC y solicitar, en este caso, una copia, un duplicado de tu documento nacional de identidad. Muy bien, lógicamente vas a tener que pagar, en este caso, el derecho, y en el tiempo que se establece en la norma, te van a entregar el duplicado de tu documento nacional de identidad. Además, cuando una persona es por primera vez inscrita dentro del RENIEC, al momento de nacer, lógicamente se le va a otorgar un número de identidad.
Además, el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil se encarga de preparar y mantener actualizado el padrón electoral. Esto es una función muy importante, ¿está bien? Es una atribución muy importante. Preparar y mantener actualizado, dice, el padrón electoral. No nos olvidemos, jovencitos, que en este caso es el RENIEC el encargado de elaborar la lista de las personas que van a participar en los procesos electorales. Como ustedes saben, este padrón electoral es modificado, varía constantemente, semanalmente. Cada semana, cada mes, varía, incluso diario. ¿Por qué? A ver, no te olvides de que en este caso, a diario, ¿está bien? Muchos ciudadanos pierden la vida y también muchas personas cumplen 18 años y tienen que ser incluidas en este padrón. Entonces, para cada proceso electoral se tiene que actualizar este padrón electoral. Bien, y esa es una atribución del RENIEC. Además, proporciona información a la OMP y en este caso al Jurado Nacional de Elecciones también. Muy bien, recuerda tú, querido alumno, que una de las cosas que el alumno probablemente falló en un examen de admisión cuando le preguntaron sobre la preparación, ¿no? Elaboración y mantener actualizado el padrón electoral, muchos marcaron Jurado Nacional de Elecciones. Y preparar y mantener actualizado este padrón electoral es una función propia de RENIEC. A mí los alumnos me preguntaron, me dijeron, profe, entonces, ¿por qué me tiendo a confundir? Yo hubiera jurado que leí, ¿no?, que era Jurado Nacional de Elecciones. Lo que pasa, querido alumno, es que tú has leído sobre el padrón electoral en el Jurado Nacional de Elecciones que dice así, y ahí te has confundido. Dice en el inciso 1, fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales. Fiscaliza, no es que prepara y mantiene actualizado. Ahí viene la confusión. ¿Correcto? Cuídate mucho, sigue estudiando y vayan a su curso de geografía, que ya el profesor está esperando. ¿Quién les enseña geografía? ¿Cómo se llama? ¿Quién les enseña? Giselle. Ah, me saludan a Giselle de parte del profesor Nefer. Un abrazo también para ella. Suerte. Chao, chicos. Buenas tardes. Cuídense mucho. Nos vemos, Johan. Hasta luego. Bye, bye. Chao. Hasta la próxima semana, Henry. Chao, Joaquín. Cuídense mucho. Suerte para todos. Bye, chicos. Chao.